Estudiantes, a continuación vamos a explicar la sección 2 de la guía de matemáticas de octavo de la institución, la guía propuesta. Entonces me dice que vamos a hablar acerca de la caja de polinomios. Me dice, a continuación se presenta una forma didáctica de aprender los polinomios usando como herramienta la geometría. Dicha actividad consta de las siguientes figuras. Primero aparece un cuadrado más pequeño. Ese cuadrado dice que es del lado igual a 1. Entonces me dice que el lado 1, cada lado, ¿cierto? Y como es un cuadrado, pues ambos miden 1. Me dice la corresponde a la unidad. Pues la base y la altura miden 1. Entonces el área se vaya multiplicando la base por la altura. Es decir, 1 por 1, pues 1 por 1, pues da 1. Por eso ese cuadrado se llama 1. Esa es el área que tiene esa figura. La siguiente figura es el rectángulo de altura 1 y de base igual a x. X es otra medida, no nos interesa cuánto mide en realidad, sino que es más grande. Entonces la base mide x y la altura la vamos a llamar 1. Entonces corresponde a la variable x. ¿Por qué? Pues dice, pues la base mide x y la altura mide 1. Entonces el área se vaya multiplicando la base por la altura. Es decir, x por 1. Y multiplicar x por 1, pues me da x. Y la última figura me dice cuadrado del lado igual a x. Dice corresponde a la variable x cuadrado. Entonces, pues la base y la altura miden x. Entonces el área se halla multiplicando la base por la altura, es decir, x por x, y por x da x cuadrado. Por eso esta figura, el cuadrado más grande, se llama x cuadrado. Entonces me dice, al final de la guía, donde dice anexo, o sea, la última página, se puede encontrar el tamaño real de las figuras para recortar en papel o en cartulina, ya depende de lo que ustedes tengan a la mano. Entonces al final, en la última página, acá aparecen las figuras. Estas son las que ya están para recortar. El cuadrado del lado 1, el rectángulo X, está pues ubicado de forma distinta, pero pues la misma figura. Y el cuadrado grande que se llama X cuadrado. Esas son las tres figuras que recortan en cartulina y esas son con las que vamos a trabajar. Entonces, además de eso necesitamos un tablero. Un tablero como tal es una hoja en blanco. En una hoja en blanco usted le hace esta cruz y le hace estos signos, más, menos, en ese orden. Simplemente eso, cualquier hoja en blanco le sirve. Y en ese tablero es donde vamos a ubicar las fichas. Entonces me dice, donde esté el más serán las fichas positivas y donde dice menos se ubican las fichas negativas. Entonces ya vamos a mirar cuándo es positivo y cuándo es negativo. Me dice, como hay dos espacios para positivos y espacios para negativos, inicialmente no interesa en cuál de los dos se ubique, es decir, puede ubicar cualquiera de los dos. Si la ficha es positiva, puede ubicar este acá o el otro. Lo mismo, si la ficha es negativa, puede ponerlo en alguno de estos dos. En realidad no interesa. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces en este ejemplo me dice el polinomio 2x cuadrado menos 3x más 4. Ese es el primer polinomio. Entonces empezamos, 2x cuadrado, o sea, 2 de los cuadrados grandes. Y ese 2, como está positivo, sería en la zona positiva, es decir, en esta zona positiva, o podría ser en esta zona, en alguna de las dos. Menos 3x, o sea, 3 rectángulos, porque la x son los rectángulos, pero dice menos 3x, o sea que en la zona negativa pudo haber sido en esta zona o en esta otra zona. Los pusimos acá abajo. Y en el último me dice más 4, o sea 4 cuadritos pequeños, pero me dice más, entonces puede ser en esta zona positiva o en esta zona positiva. Lo ubicamos en esta zona positiva. Lo mismo pasa con este. Menos x cuadrado. Entonces, de x cuadrado, un rectángulo, acuérdate que cuando no hay nada acá hay un 1, pero en la zona negativa, o sea, acá. 4 cuadritos pequeños, pero me dice más 4 cuadritos grandes, o sea 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 4
más 4x, o sea, 4 rectángulos, pero en la zona positiva, los ubicamos acá. Y menos 3, o sea, 3 cuadritos pequeños, pero en la zona negativa, por eso dice menos 3. Entonces podemos entrar a la página donde se ha subido la información, donde han subido todos los videos. Se llama matemáticas 8 ppp, o sea, Pedro Pabón Parga, .blogspot.com. Ahí están todos los videos de la guía anterior. Luego dejé un espacio donde me define qué son las vacaciones obligadas, las de marzo. Y esta nueva sección es donde la que vamos a trabajar. Está el link de la guía, está el primer video que también está en la página, y está esta segunda parte, caja de polinomios. Dándole clic en caja de polinomios, aparece de forma interactiva el tablero del cual les acabé de hablar, el tablero con las fichas. Pues que esto lo pueden hacer ustedes con las fichas, no hay necesidad de entrar a la página, pero pues yo lo voy a hacer acá con las fichitas en virtual. Entonces acá están los cuadritos pequeños, los de la x, que puedo utilizar cualquiera de los dos, y el de x cuadrado. Entonces está la zona positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces hagan de cuenta de que estas son ustedes, su tablero y sus fichas. Entonces miremos, me dice 2x cuadrado. Entonces tomo 2 del x cuadrado, la vamos a poner en la zona positiva. Menos 3x, o sea, 3 rectángulos en la zona negativa. Y 4, positivo, digamos que los puse acá. Perfecto. En la guía la ubicamos distinto, pero pues no interesa. Lo importante es que el positivo sea acá o acá. Y el negativo sea acá o acá. Cualquiera de los dos. Expliquemos el siguiente. Menos x cuadrado. Entonces un cuadrado grande pero en la zona negativa. Digamos acá, puede ser. 4x, o sea, 4 de las x, pero en zona positiva. Digamos acá, puede ser. 2, 3 y 4. Perfecto. Y luego me dice menos 3, o sea, 3 cuadritos, pero en la zona negativa. 2 y 3. Listo, entonces ya tenemos los dos polinomios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Según la guía. Acá está distinto, pero es lo mismo. Entonces me dice suma de polinomios usando la caja de polinomios. Para sumar polinomios, inicialmente se ubica cada polinomio en el mismo tablero, como se explicó anteriormente, o sea, lo que acabamos de hacer con las fichas. Ahora se ubican todas las fichas positivas en el lado positivo, aunque lo pudimos haber hecho desde el comienzo, y todas las fichas negativas en el mismo lado negativo. Es decir, miremos el tablero. Todos los que sean, todas las positivas dentro del mismo lado, o sea que todas estas positivas las vamos a ubicar acá, que queden en un solo lado. Las muevo, las puedo mover dentro de un lado positivo a otro lado positivo. Y esa que está en el lado negativo la puedo mover a este lado negativo. Listo, o sea que todas las positivas ya están en un solo lado positivo y todas las negativas ya están en un solo lado negativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos quitar fichas en la misma cantidad que estén en lados opuestos. ¿Qué quiere decir? Que este lado es el positivo, este lado es el negativo.
Acá hay fichas pequeñas, entonces esta ficha pequeña del lado negativo la puedo quitar con una ficha pequeña del lado positivo. Lo mismo, esta de acá del lado negativo la puedo quitar con una del lado positivo. Esta también la puedo quitar con esta. Y ya no hay fichas de igual cantidad. Quedó esta, entonces esa es la que queda al final. Ahora miremos las de X. Pues estas tres las puedo quitar con 3 de acá, ¿sí? 3 del lado negativo se pueden quitar con 3 del lado positivo. Que si se dan cuenta es como si ustedes estuvieran sumando. Menos 3x y 3x pues se cancelan y da 0. Es lo mismo, sino que acá esto estamos haciendo con fichas. Entonces 3 fichas de acá, del lado negativo, las quito con 3 fichas del lado positivo. Y ya las x ya quedó, sobró esta, sobrevivió esta. Y ahora las de x cuadrado. Esta la puedo quitar con una de acá. Pongámosla por acá donde no estorbe. Y ya no hay más fichas de igual cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el resultado final, es decir, la suma del polinomio, me quedó una ficha de x al cuadrado, o sea, me quedó x cuadrado. Me quedó una ficha de x, o sea, sería x cuadrado más x, y me quedó una de la unidad, o sea, más 1. O sea que el resultado final, como aparece acá, es x cuadrado más x más 1, porque apareció una ficha de x cuadrado, acuérdense cuando uno no escribe nada adelante, es un 1. De x pues apareció 1, por eso es x, o pudo haber escrito 1x si quiere. Y apareció un cuadrito solo, o sea, más 1. Entonces ya quedaría ese resultado. Entonces hagamos otro ejemplo. Digamos que yo le voy a escribir 2x al cuadrado menos 5x más 4. Ese es el primer polinomio. Y el segundo polinomio que sea menos 4x cuadrado más 7x menos 8, por ejemplo. Entonces el primero, 2x cuadrado menos 5x más 4. Entonces volvemos a empezar. Entonces, el primero, 2x cuadrado. Entonces, 2 cuadrados grandes en el lado positivo. Luego me dice menos 5x, o sea, 5 rectángulos en el lado negativo. Y después más 4, o sea, 4 cuadritos pequeños, pero en el lado positivo. 1, 2, 3, 4. Listo, o sea que el primer polinomio ya quedó. Ahora miremos el segundo polinomio. Menos 4x cuadrado más 7x menos 8. Entonces el primero, menos 4x cuadrado. Me está diciendo ahí, es 4 fichas de x al cuadrado, pero en el lado negativo. Entonces digamos que lo vamos a ubicar acá. Las puedo ubicar también en el de abajo, pero pues igual después tengo que trastearlo, tengo que moverlo, entonces ubiquémoslo de una vez en un solo lado. Listo, entonces ahí están las 4. Entonces pasemos. Menos 4x cuadrado. Ya puse las 4 en el lado negativo. 7x, o sea, 7 rectángulos, pero en el lado positivo.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Menos 8, o sea, 8 cuadritos, pero en el lado negativo. 1, ¿cuántos? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya está todo el polinomio. Menos 4x cuadrado más 7x menos 8. Y ahora procedemos a quitar figuras en igual cantidad del lado positivo y del lado negativo. Entonces, estas tres las puedo quitar con estas tres de acá. Todavía me quedan cuadritos, todavía puedo quitar uno de acá con uno de acá. Miramos, ya no hay más cuadritos pequeños, quedaron estos 4. Ya no se pueden quitar porque al lado de los positivos ya no hay nada más. Miramos los rectángulos. Entonces quitemos estos 3, 2, 3 con estos 3 de acá. 3. Todavía puedo quitar estos 2 con estos 2 de acá. Y miremos que ya no hay más rectángulos en el lado del negativo. O sea, eso ya quedó así. Estos 2 ya quedaron ahí. Voy por acá para que se vea mejor. Y ahora procedemos con los cuadrados grandes. Puedo quitar estos 2 con 2 del lado negativo. Ya no me queda nada más para quitar. Bueno, pero eso debe ser el resultado. Pues efectivamente, si yo hago las cuentas, me quedaron menos 2x cuadrado, o sea, 2 de x cuadrado, pero en el lado negativo, o sea, menos 2x cuadrado. De los rectángulos, me quedaron 2, pero en el lado positivo, o sea, más 2x. Y de los cuadritos pequeños, me quedaron 4, pero en el lado negativo, o sea, menos 4x. Que eso es básicamente el resultado. Más. Si se pueden dar cuenta, si lo hiciéramos acá manualmente, 2x cuadrado menos 4x cuadrado, pues me va a dar menos 2x cuadrado. Que efectivamente fue lo que nos dio. 2 cuadrados en el lado negativo. De los rectángulos, menos 5x más 7x, pues eso da más 2x. Efectivamente, quedaron 2 cuadrados, 2 rectángulos en el lado positivo, entonces 2x. Y en el otro me da 4 menos 8 menos 4, pues eso fue lo que nos dio. 4 cuadritos en el lado negativo, menos 4. Entonces es otra forma de poder sumar polinomios, pero pues mirándolo ya con fichas, mirándolo con un objeto que ustedes pueden palpar, pueden mirar, pueden ver por qué esas operaciones dan esos resultados. ¿Sí? Ya es algo que les da, ya tiene sentido. Entonces pues es una herramienta que sirve para entender mejor los polinomios, la suma de polinomios. Bueno, eso fue todo, muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, que haya quedado claro el tema. Muchas gracias y estamos en contacto.